Online, Sabiduría Gnóstica, Psicología Revolucionaria, todos los sábados a partir de las 5:30, 5:40 minutos de la tarde, acá desde Cartagena. Y también recordándole que después en diferido, por decir así, la pasamos a nuestro canal de YouTube, Sabiduría Gnóstica, ven ahí ya un poquito más arreglada. Y también estamos trabajando un poco en la divulgación audiovisual a través del programa que donaron, un programa que se llama Video Script, y a través de ese programa estamos haciendo todos los esfuerzos y poniendo todo el trabajo con unos cuantos compañeros para llevar la gnosis en una forma didáctica, en una forma audiovisual. Los folletos elementales, los folletos en algún tiempo surgieron a la luz del Centro Anael, basado en las enseñanzas samaelianas. Esos folletos se van a transmitir o se van a plasmar, por decir así, en esa forma audiovisual, en unos espacios de 10 minutos. Entonces, por eso le pedimos a todas las personas, los que nos estén viendo en estos momentos, que ya dentro de muy poco será la novedad del Centro Anael de seguir en la divulgación de estas enseñanzas en esa forma didáctica que puede ir dirigida a los niños y a, bueno, público en general, podríamos decirlo, para seguir cumpliendo con la obra, del venerable maestro Samael Aumbeor, y es divulgar la gnosis por toda la faz de la tierra. Entonces ahí estamos tratando de hacer un esfuerzo, porque lo he dicho, nunca me cansaré de repetirlo, jamás podemos dejar a la humanidad huérfana de este conocimiento. Una de las insignias del Centro Anael, y por eso invitamos a las personas también que de pronto no tengan acceso acá en Cartagena, en Barranquilla, que hombre, se inscriban en la página, se inscriban en www.anael.org. A través de la página pueden hacer el curso gratuito de Psicología Gnóstica, Psicología Revolucionaria, y utilizando sencillamente todos los medios, estimados compañeros, porque como dice el Cristo en las Sagradas Escrituras, es mucha la mies y son pocos los obreros. Lo dijo el Cristo, lo dijo hace más de 2000 y pico de años, donde posiblemente todavía la humanidad vibraba un poco con la espiritualidad. Y el maestro Samael, basado en ese sacrificio por la humanidad, recordemos que la palabra sacrificio viene de sacro, sagrado, oficio, o sea, ese sacrificio por la humanidad es un oficio sagrado que es prácticamente un apostolado, y por eso el maestro Samael también hizo mucho hincapié en la necesidad, porque palabras de él, no son palabras mías. Llegó un momento en que llegó a afirmar: nunca se ha visto un momento tan horroroso como este. Y estamos hablando por allá posiblemente años 70, 60 aproximadamente. Y cuando afirmó o lanzó esas grandes afirmaciones, es sencillamente porque falta, mis hermanos, compañeros, falta más amor hacia nuestros semejantes, cuanto al sagrado oficio de que la humanidad conozca estos estudios. Tristemente, los seres humanos muchas veces nos volvemos egoístas, y es que primero yo, segundo yo, tercero yo, y los demás que se esperen. Y recordemos que dentro del egoísmo, el más brutal, el más criminal, es ese egoísmo que sentimos, o esa falta de necesidad al transmitir, divulgar de una u otra forma estos conocimientos. Porque ya lo digo y vuelvo a la Biblia:
el Evangelio de San Juan, y afirma de que será divulgado el Evangelio del reino a todas las naciones, después vendrá el fin. No podemos negar, y lo tenemos que decir claramente, de que ya la humanidad, los 7.000 millones de seres humanos que poblamos la faz de la tierra, ya estamos viviendo los tiempos del fin. Y estamos sumergidos en ellos, compañeros. Y esa desaparición de la humanidad de la faz de la tierra obedece a que tristemente la evolución espiritual ha fracasado en la raza humana. Vuelvo a la cifra, son 7.000 millones de seres humanos, compañeros. ¿Y qué estamos haciendo? Por un lado, nos tiene atrapado la sociedad de consumo, comprando y votando, imponiéndonos modas, imponiéndonos costumbres, imponiéndonos vicios, creando mecanismos solamente para enriquecer a aquellos que podríamos decir aquellos, el capitalismo salvaje, vamos a darle ese calificativo, solamente con ese fin. Y se crean de una forma u otra, que entonces el día sin IVA, que el viernes negro, que lo otro, etcétera, etcétera. Y esos son los tentáculos de la sociedad de consumo que de una u otra forma nos agarra hasta tal punto, compañeros, que nosotros tristemente gastamos nuestras fuerzas, gastamos nuestras energías muchas veces para ser presa fácil de dicha sociedad, porque es que la rebeldía, yo diría de que la rebeldía psicológica en la humanidad se ha perdido. Hoy en día los seres humanos somos montoneros, somos gregarios, somos imitadores, y por eso el estudiante de la gnosis, el iniciado, muchas veces choca contra toda una estructura caduca, podrida y degenerada, como lo es la sociedad en todos sus campos, ya sean económicos, ya sean políticos, ya sean sociales y ya sean religiosos. Y por eso, te repito, se choca contra todas esas estructuras. Se necesita de que nosotros, compañeros, como buscadores de este conocimiento, aprendamos a desarrollar esa rebeldía psicológica. Y eso sería posible si nosotros realmente nos proponemos a tratar de analizarnos, a tratar de autoobservarnos, a ver cómo nos movemos a nivel de las ilusiones, a nivel de los deseos, a nivel de la fantasía, a nivel de lo que más queremos. Y es eso que en psicología gnóstica se llama ego, efecto, yo, o como lo quieras llamar. Las religiones le dieron el calificativo de pecados, le dieron el calificativo de demonios, pero no podemos negar, estimados compañeros, de que los seres humanos hasta el sol de hoy en día tenemos un 97% aproximadamente de conciencia, de alma embotellada en nuestros defectos de tipo psicológico. Es decir, solamente escasamente tenemos un 3% de alma libre. Y ese 3% de alma libre es el que nos impulsa a una búsqueda de lo espiritual, a una búsqueda de tantos y tantos interrogantes que ni la psicología, ni los niveles académicos, ni siquiera las religiones nos han podido dar una respuesta. Cuando nosotros nos preguntamos, compañeros, en algún momento de la vida, ¿quiénes somos? Cuando nosotros en algún momento de la vida nos hemos preguntado, ¿qué hago yo aquí en la tierra? ¿Por qué nací yo en este hogar? ¿Por qué no nací en aquel hogar? Esos interrogantes, como lo he dicho varias veces, esos interrogantes no vienen de una mente, vienen de lo más hondo de nuestra conciencia.
el alma, la conciencia, como que buscando lo suyo, pidiendo lo suyo. Y eso suyo es una sabiduría interior, que en estos tiempos se llama gnosis, una sabiduría interior que al irla desarrollando podemos ir, vale la redundancia, desarrollando capacidades innatas del alma. Por eso la gnosis samaeliana, la gnosis develada o entregada por el maestro Samael Aun Weor, tiene algo característico, y es que nos da, podríamos decir, la didáctica, las prácticas para que nosotros podamos encontrar una respuesta a todos esos interrogantes, y también podamos encontrar una respuesta o tengamos un conocimiento profundo de lo que son las leyes divinas, de cómo las leyes o cómo nosotros los seres humanos estamos sometidos a 48 leyes. Cuando hablamos de la ley del karma o cuando hablamos de la ley de causa y efecto, que es lo mismo, mis hermanos, compañeros, tenemos que comprender, en primer lugar, de que no es una ley mecánica, y es una ley dirigida por seres conscientes, por maestros, que son los encargados sencillamente de darle, podríamos decir, a cada quien lo que se merece. Cuando nosotros hablamos del karma, que ya es una palabra, ya es un poquito popular, de pronto unos 15, 20 años atrás, la gente todavía no tenía un poco de noción cuanto al karma se refiere, pero ya por lo menos la gente tiene una pequeña noción que cuando se habla de karma se refiere a lo trágico, al castigo, a lo difícil, a las dificultades, etcétera, etcétera. Ya por lo menos lo asocia. Mas eso no quiere decir que la persona tenga realmente un conocimiento profundo cuanto al karma se refiere. Ya te lo dije, es una ley. Así como nosotros en este mundo tridimensional que vivimos, que hay leyes, eso lo sabemos. Aquellos que andamos en el parque automotor, recordemos de que hay una cantidad de leyes de tránsito que tenemos que cumplir. No girar en U, hay veces no girar a la izquierda, no girar a la derecha, no volarse el semáforo en rojo, no cruzar o no pisar la cebra o la acera peatonal, ya, eso, y pare de contar. Y sabemos de que cada ley que violamos, si nos pillan, si nos cogen, eso equivale a lo que se llama un comparendo. Eso equivale a posiblemente a una multa, equivale a presentar lo que llaman a presentar un curso o a pagar X cantidad de dinero para sanear. Y si de pronto infringimos mucho, hay unas más pesadas, de pronto conducir en estado de embriaguez, eso nos lleva a una cantidad de dinero que hay que pagar, nos lleva a que nos van a suspender la licencia. Entonces, mis hermanos, compañeros, así como aquí en este plano tridimensional hay leyes que tenemos que cumplir y personas que se encargan por velar a que se cumplan esas leyes, así también nosotros encontramos en la quinta dimensión de la naturaleza, en la constelación de Libra, encontramos el palacio de la justicia divina, con seres angelicales, con maestros, por eso le decía, no es una ley mecánica, con maestros, entre ellos el maestro Anubis y sus 42 jueces de la ley, que se encargan sencillamente de velar o de darle, como lo quieras entender, a cada uno de nosotros su equivalente correspondiente, producto de las acciones inconscientes, mecánicas, erradas que vamos realizando en el curso de la vida. Y eso, compañeros, es lo que se llama el karma. El karma que muchas veces algunos lo traemos
desde lo individual, desde lo familiar, desde la misma sociedad o lo nacional, desde lo mundial, etcétera, etcétera. Y por eso no todos nacemos iguales. Por eso, como se dice el dicho popular, algunos nacen en colchones de pluma. Eso no es que se hayan equivocado, eso no es que tengan preferencia, no. Sencillamente aquellos que nacen en colchones de pluma, aquellos que nacen en la opulencia, aquellos que nacen en la riqueza, es porque se lo merecen. Es que posiblemente han hecho buen uso de la parte económica y les toca nacer en esas condiciones. Entonces, algunos nacen en colchones de pluma y otros podemos nacer en la desgracia. Y aquel que nace en la desgracia tampoco es equivocación, tampoco es mala suerte, como lo expresamos popularmente. Algunos incluso cometemos el error de blasfemar contra ese poder divino llamado Dios. Y cuando vemos circunstancias difíciles, cuando vemos que niños o nacen en unas condiciones miserables, entonces decimos, ¿por qué Dios manda a fulano a pasar trabajo? ¿Por qué Dios mandó a ese niño a pasar trabajo? ¿Por qué Dios mandó a ese...? No, compañeros, esa es una blasfemia, podríamos decirlo. Porque debemos entender en primer lugar de que Dios no castiga. Nosotros mismos, con nuestro comportamiento, con nuestros actos de esta o de vidas anteriores, empezamos sencillamente a recoger el fruto de nuestra cosecha. Por eso es que nunca se nos deberían olvidar esos proverbios bíblicos: el que siembra rayo cosecha tempestades. Proverbios bíblicos: lo que el hombre segare, eso recogerá. Frases del Maestro Jesús el Cristo: con la vara que mides serás medido y con ventaja. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y así podríamos pasar gran parte de la tarde para noche comentando frases bíblicas, proverbios, frases de Moisés: ojo por ojo, diente por diente, y cual otro nombre más habido y por haber, pero que sencillamente se va a reducir a lo que en esoterismo, ojo, en esoterismo, no en pseudoesoterismo, porque hoy en día hay muchas escuelas pseudoesotéricas, con todo el respeto. Hay muchas escuelas en pseudo falso, pero en esoterismo puro, en esoterismo crístico, a esa ley de causa y efecto se le denomina karma. Y dicha palabra, la palabra sánscrita, que sencillamente significa castigo. Ya te lo dije, ya se lo dije, queridos compañeros. Estamos recogiendo lo que hemos sembrado. Hay un problema. Primero, no nos acordamos del mal que le hemos hecho a las demás personas en vidas anteriores. Segundo, tristemente los seres humanos estamos muchas veces reclamando lo que nunca hemos dado. Hemos sido calumniadores, posiblemente en esta o en vidas anteriores. Y hay que hablen de nosotros, hay que nos calumnien. Enseguida reaccionamos, protestamos, blasfemamos. Posiblemente nos tocó nacer en un hogar de desdicha, de desgracia. Posiblemente nos toca nacer en un hogar donde el papá es un borracho. En el peor de los casos, como está la cosa tan degenerada, el papá termina siendo un homosexual.
Sinceramente diría para entre mí que es una desgracia prácticamente nacer en un lugar así, pero eso no es casual. Eso no es porque sea mala suerte, no. Vamos a revisar si tuviésemos, si nos tomáramos la molestia de saber quiénes fuimos en vidas anteriores, si nos tomáramos la molestia de saber si en vidas anteriores tuvimos hijos y cómo los tratamos, entonces comprenderíamos de que en esta vida nos van a tocar los padres que nos merecemos. Entonces ya te lo dije, reclamamos, pedimos fidelidad. Me acuerdo una vez de un amigo, un poco tristongo así, me cogió, lo vi un poco tristongo, y le dije, acá, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Me entiendes? Perdón, no me dio cuenta, estoy un poco triste, estoy, no sé, preocupado, decepcionado, cuál palabra me dijo. Yo, ay, ¿por qué? ¿Qué te pasa? No, pero lo que pasa es que encontré ahí a la mujer, no sé, como que le revisé el celular y encontré una conversación, pero conversación es conversación, eso yo no sé, yo no le veo problema a eso, sinceramente. Conversación, como que no muy grata, etcétera, etcétera. De ahí le llamé a eso como que un cacho virtual. Vamos a darle ese calificativo. Pero bueno, hablando con el tipo, para no alargarles la anécdota, le dije, ven acá, sinceramente, o sea, tú nunca le has puesto su par de cuernos a la hembra. Y uno cuenta así. Entonces, ¿qué pides? ¿Qué reclamas? Por lo menos es virtual. Ahora, habla con ella, ni mucho que largue, ni poco que priete, dicen los dichos populares, para ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Pero fíjate, o sea, nosotros reclamamos fidelidad, exigimos, y en nuestra condición de machistas, muchas veces exigimos que la pareja, la hembra, la esposa, lo que sea, muchas veces exigimos y hay de que se cometa un error por parte de la pareja o de la esposa. Eso, mis hermanos, ha dado para que incluso maten, golpeen y de cuanta otra cosa más, habida y por haber. Entonces nosotros exigimos, pero nosotros siempre exigimos lo que nunca damos en la vida. Vi a alguien una vez piropear a una muchachita de cualquier 22 años y la persona durante varias veces, ay Dios mío, que usted sí tiene vecinas bonitas. Yo le dije, oye, ¿qué pasaría si usted llegara a su casa y en estos momentos se encontrara la mujer suya con otro? Recuerdo, nunca se me olvida. ¿Sabe ese tipo decirme, reprendo esas palabras en nombre de Cristo? Bueno, me salió cristiano el hombre y dije, para entre mí. Pero fíjate, o sea, por eso nos dice el Maestro Jesús, no hagáis con los demás lo que no quiere que hagan contigo. Y eso es un axioma que si lo aplicamos en la vida, podríamos tener el equilibrio y la armonía, compañeros, en todas las cosas. Entonces, siempre estamos reclamando lo que nunca damos en la vida. Por eso, mis queridos amigos, hay que entender que cada acción o cada crisis, cada dificultad, cada problema, cada tragedia que nos suceda a cualquiera de nosotros, no podemos excluir de que tiene que ver con eso que se llama karma. ¿O acaso se nos olvida esa frase del Cristo cuando dice buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura? Queremos resolver la parte económica, perfecto. ¿Qué hacemos? Nos dicen, allá a un lado vende una jagua de tal color, corremos a echarla. ¿Qué hacemos? Allá a un lado vende unas velas de tal color, corremos a comprarla.
y aprenderlas. Y que porque eso atrae, entonces así, entonces vamos a los periódicos y buscamos y que el número de suerte, porque me voy a ganar el baloto, porque voy a cuadrar la cosa. Mis hermanos, eso, perdónenme, pero eso no sirve. Si estamos pisados por la gran ley, eso olvídate. Eso ahí no hay. Ahí no hay ni agua, ni color, ni esperma, ni vela, ni nada por el estilo. Sencillamente es un karma, así como lo escuchamos. Un karma que tenemos muchas veces que pagar con supremo dolor. A la luz de la gnosis, el maestro Samael nos enseña los diferentes tipos de karma. Ya te lo dije. Nos juega en la parte individual y es como dicen por ahí, vamos a hablar de un karma humano, un karma individual, o sea, es el que traemos cada uno de nosotros, el que traemos ya sea a nivel físico, ya sea a nivel de salud, ya sea a nivel económico, ¿sí? Porque hay tres principios. Se dice que el ser humano siempre anda en busca de salud, dinero y amor. Busquemos un ser humano que tenga estos tres principios en equilibrio y en armonía. Hay veces nos mandan con una buena salud, pero escasamente nos las ganamos y tenemos solamente para el sustento. Hay veces nos mandan con una parte económica solvente que no tenemos problema, pero venimos con la salud un poco en declive. Hay veces podemos venir con una buena salud y buena cantidad de dinero, pero a nivel de sentimientos, de amor, de afectos, pasamos trabajo en la vida. Entonces, esos tres principios están regidos por la ley del karma. Los valores que cada uno de nosotros traemos en los 5 centros de la máquina humana están regidos también por el karma. Y ese karma individual, vuelvo y te repito, dentro de eso que se llama destino, cada uno de nosotros nos toca vivir ciertas circunstancias que de acuerdo al comportamiento que hemos tenido en vidas anteriores, así nos mandan con una salud, con una parte económica, con una parte sentimental o con cualquier otro campo. Social también, con cualquier otro campo en la vida, sencillamente porque hace parte del karma, o sea, es el que tenemos que vivir cada uno de nosotros en carne propia. Hay veces de nacimiento. Se dice de que la etapa más hermosa de la vida es la niñez, salvo un karma que trae atravesado. Ya. He conocido casos de niños que los han tirado a la basura, así lo han tirado a la basura. Conocemos el caso de una criatura que lo tiraron a la basura prácticamente. Dicen de que la recogió fue la tía muy pobre, demasiado pobre. Dice la anécdota de que la tía le daba prácticamente era la sobra de la comida que daban sus hijos. Y el pobre niño dormía en una silla. No tenía cama. Ahí, casi 24 horas al día en una silla. Eso es un karma. Claro que después, porque es que a veces se juega el karma y el dharma. Después se le cuadró, por decir así, la cosa, y hoy en día lo cogió una familia de estrato 6 y es abogado, etc. El destino le cambió, pero le tocó vivir una situación de niño, una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el karma individual. Ahora vamos a tratar de desglosarlo un poquito más. Todos nosotros tenemos derecho a una familia, o sea, por karma familiar nos toca un papá, una mamá, unos hermanos, unos tíos, unos abuelos, unos primos, pero eso está superdictado de acuerdo al comportamiento de cada uno de nosotros en vidas anteriores. Hay veces nos toca, ya te lo dije, unos padres que cogen y prácticamente le toca a unos papás, ya te lo dije, borrachos, vulgares,
etcétera, etcétera. Eso obedece al karma familiar. Por karma familiar también hay veces las tragedias. Yo conozco una familia que son tres hermanos. Ya. Uno de los hermanos, uno de sus hijos se le mató en una moto. Borracho. Otro de ellos, uno de sus hijos no se le mató borracho, pero cualquier día se acostó, 20 y pico de años, y ¡pum! Se murió. Y a un tercero, casi, pero no sé, quién sabe, porque es que eso es milimétrico y le cobran a cada quien. Pero ese dolor familiar, eso hace parte del karma. Cuando una pareja le toca perder un hijo, muchas veces es que a esa pareja le faltan grados de amor. Y dentro de eso que se llama karma, se conjuga y tiene que perder una criatura o lo que sea. Entonces, eso es un karma familiar. Y a un tercero no se lo quitaron, pero sí, el joven era policía, estaba por allá por Tame, Arauca, cualquiera guardaespaldas de un concejal, cualquier día hubo un atentado, le partieron la pierna con varios disparos, el hueso, le tuvieron que hacer varias operaciones, está vivo, quedó con un mínimo de dificultad, sí, está vivo. Pero uno se pone, otro caso también, otra mujer, ella, una pareja, tienen 3 hijos, de los 3 se le han muerto 2, queda con 1. Fíjate, eso uno lo ve como algo, la gente en medio del dolor, ya te lo dije, se pregunta, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Se pregunta uno. No, ¿por qué a mí no? Hay que ver qué estamos haciendo o qué hemos hecho. El problema es que nosotros tenemos la mala costumbre de siempre blasfemar y en el peor de los casos echarle la culpa a las demás personas. Por eso Samael Onbeor, conocedor de esta ley, por eso nos enseña: dolor y reflexión, he ahí tu camino. Porque cuando nosotros sentimos la pérdida de algo, de alguien, eso muchas veces nos produce un profundo dolor y en el peor de los casos un sufrimiento. Y ya te lo dije, ¿qué hacemos? Renegamos, blasfemamos, en vez de, hey, ven acá, voy a revisar mi comportamiento, en qué he fallado, qué errores estoy cometiendo, con qué me estoy haciendo daño, con qué le estoy haciendo daño a las demás personas. Sería lo viable, sería lo ideal, podríamos decirlo, pero no. El problema es que como nosotros pasan eso que se llama cuenta de cobro, entonces nosotros tristemente, cuando menos lo esperamos, estaba viendo un caso familiar, sucedió incluso ayer por la casa. Un joven trabaja, no sé qué trabajará, dice que lo estaban extorsionando, se dice, no sé, no puedo hablar hasta allá porque no conozco el caso directo. Lo único que sé es que de pronto llegaron unos tipos, el señor fulano de tal, él escuchó desde el cuarto, mijo, ve allá y ve acá quién es, un niño de 10 o 11 años, que lo estaban buscando para quitarle la vida. Estos señores que lo estaban buscando, sea quien sea, sin medir, salió el niño y le dispararon al niño. 11 años, 10 años. Eso no se puede negar, crea un impacto, una confusión, la gente queda atónita. Eso es algo que ni siquiera se imagina uno qué es, dirá la humanidad. Medio herido, murió creo que al día siguiente, etcétera, todo lo demás. Pero compañeros, amigos,
no podemos negar, vuelvo y te repito, y no podemos pasar por desapercibido esa frase de la Biblia, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad divina. O sea, nada es casual. Es más, la palabra casual dicen que no existe. Dicen que existe causalidad, ley de causa y efecto. A toda causa le precede un efecto, y todo efecto tiene su causa. Si entendiéramos esto, si comprendiéramos esto, creo que comprendiéramos y entendiéramos el sentido de la vida y de las circunstancias que nos suceden y que nos pueden suceder mañana más tarde, a cualquiera de nosotros, compañeros. Y en vez de estar renegando, más bien deberíamos reflexionar, deberíamos analizar, deberíamos evaluar y, ¿por qué no?, pedirle a nuestro Dios interior, nuestro ser, hombre, que nos dé una solución, nos dé una ayuda, que nos explique qué debemos hacer. Y ahí el dolor el dolor mitigaría un poco, porque es que el karma no es que los dioses, los maestros, ellos no es que quieren llevársela a ninguno por delante, sencillamente son seres perfectos. Pero cuando nosotros renegamos, ay, pero que por qué a mí, que yo, que ahora sí, que mejor dicho, que yo estoy salado, que mis hermanos, crea o no creas, cada vez que nosotros renegamos ante una circunstancia kármica, el karma se vuelve más severo, se vuelve más duro, creamos o no creamos, es una realidad. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos diciendo, yo no soy culpable, sencillamente estamos diciendo, esto es una injusticia, donde injusticia no hay. Sencillamente estamos diciendo, Dios, tú eres malo y me pones a mí a pasar trabajo. Es un problema renegar, es un problema renegar, compañeros. Entonces, por ese karma familiar puede cobijar la salud en una familia. Nacen personas, y esas personas genéticamente vienen con una enfermedad. Yo conozco casos de familias que varios mueren de cáncer. Ya. Conozco casos de familia donde desde el papá hasta el nieto son diabéticos. Podríamos decir, vienen dentro de la taras hereditarias, están superditadas por la ley del karma. Y dentro de esas taras hereditarias, o eso tiene un nombre que se le llama genotipo. Son 3 factores que determinan las circunstancias de la persona, entre ellos el genotipo. Entonces ahí, en esas taras hereditarias, vienen ya sencillamente, viene el dictamen. Hay, por ejemplo, hay familias donde yo conozco familias donde todos terminan abandonados, mujeres u hombres, terminan abandonados, terminan prácticamente solos el resto de su existencia. Eso hace parte del karma. ¿Qué han hecho en vidas anteriores? Cada quien debe averiguarlo, pero no es casual, ya, no es casual. El problema es que nosotros a veces hacemos de Dios lo intelecto, o hacemos de Dios el dinero, y creemos de que con esta la resolvemos, o creemos de que con esta podemos resolver los problemas, y no es así, compadre. Necesitaríamos un poco más de intuición si queremos realmente llegar a la solución de los problemas. De ese karma familiar, conozco casos de personas o de una persona que hasta cierta edad los hijos se le morían. Cuando dije que queremos hacer de un Dios, es precisamente para llegar a ese punto, porque esa persona, no conozco a la persona, conocí el caso, cuentan
de que llegó con su último hijo en brazos ante los médicos y con esa arrogancia que lo caracteriza a uno cuando tienen dinero, y sabe decirle: doctor, sálvelo, tengo el dinero que usted necesite para que lo salve. Y termina la anécdota el doctor afirmándole: no es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero. Y se le supo morir el tercer hijo en sus brazos. Entonces la cuestión no es esta, la cuestión no es esta. Amor, amor, intuición y cualquier otra cosa más que esté relacionada con esas facultades del alma, compañeros. Y ahí sí podríamos, porque el amor vence a la ley, dicen grandes frases. Entonces muchas veces los seres humanos pasamos trabajo sencillamente porque estamos violando las leyes divinas. Hubo la mujer de un superempresario a nivel nacional que se dice que era dueña, podía tener todo el dinero del mundo, y sin embargo no la pudieron salvar. La llevaron para Estados Unidos porque piensan que allá están los que saben. Allá están, sencillamente pueden tener aparaticos más tecnológicos que nosotros acá. No se puede negar, pero no están los que saben. Ahora, el que cura es Dios. Eso deberíamos entenderlo. Por eso un ser humano, un médico, cuando se jacta y dice que yo curé, está cometiendo un delito. Un error está cometiendo. El que cura es Dios. Y cuentan de que esa mujer se murió en Estados Unidos. Vamos a mirar un poco la vida de Steve Jobs. Y Steve Jobs o Jobs, él creo que era el creador de Apple, creo que más o menos, no sé, está en el mundo de la tecnología, y sin embargo un cáncer, un tumor canceroso se lo llevó, porque nosotros creemos de que con el dinero podemos comprarlo todo, y ese es el falso concepto de una sociedad de consumo, compañeros. Mas nosotros, tan idiotizados e ignorantes que somos, desconocemos que nosotros a un supermercado, a un centro comercial, podemos comprar lo que querramos, sí, pero jamás podemos comprar un minuto de vida. Y eso debemos reflexionarlo y aprovechar el tiempo y aprovechar la fuerza y aprovechar las energías que tenemos para tratar de hacer algo por nosotros y por las demás personas. Ahí deberíamos realmente, pero tristemente gastamos nuestra fuerza y nuestra energía, y en el peor de los casos violando las leyes divinas, violándolas. ¿Ya? ¿Qué estamos pensando ahora que venga el 7 de diciembre comprando 3, 4 canastas de cerveza? Porque ya me adelantaron las primas y ya eso lo tengo listo para el 7-8. Entonces, ¿qué, compañero? Si los dioses miran para abajo y se miran, el hormiguero es, ¿qué hacemos con esa pobre humanidad? Hay que desaparecerla. No servimos sinceramente ya. Karma colectivo. Aquí hay una persona, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, etc. Estas personas de vidas pasadas tienen karmas similares. Y estas personas las van a reunir en un sitio, en un lugar, en un transporte, y le van a cobrar el karma similar de cada uno de ellos. El karma similar. Hace como 2 meses, yo lo dije aquí en conferencia, sucedió un accidente aéreo de una avioneta que se estrelló, venía de Ubaté para Santa Marta, todos murieron. Era familiar, era familia, o sea, es un karma familiar. Murió el señor, el papá, que era un reconocido cirujano, murió la mamá, murió la niñera, y la niña fue la única que se salvó. No murió. No murió, dicen las noticias, por la acción de la madre. Al parecer la encontraron
que ella la cobijó con su cuerpo. Bueno, eso es un acto del instinto materno, que tiene que ver un poco con el amor, eso hay que entenderlo, pero todos murieron. Ya, hace 4 años, si no estoy mal, sucedió el accidente donde murieron 71 personas, el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, se estrelló a la altura de Medellín, 71 personas murieron, casi todos. Eso enlutó el fútbol, etcétera, pero toda esa gente tiene un karma similar. Eso no es, mi hermano, no, que la avioneta, que el avión, que no lo llenaron de combustible, porque es que todo es milimétrico. Todo es milimétrico. A la divinidad o a la gran ley no se le escapa nada. En ese sentido, ellos ahí todos murieron, futbolistas, periodistas, azafatas, lo que sea, todos los reunieron. Sin embargo, el jovencito que vivía por ahí en una finca, cuando escuchó el estruendo, el accidente, el golpe, lo que sea, gracias a su acción benevolente, hoy en día está acá recibiendo ciertos datos. Le llaman el niño ángel. Ya no le gusta que le llamen así porque ya él tenía 15, creo que tiene ya 19 años. Le llamaron el niño ángel porque él fue el que se levantó y cogió a los socorristas porque se conoce la montaña. Vengan por aquí, vamos a cogerlo por aquí, etcétera, vamos a sacar, vean por aquí, y ahí están, el papá cogió a la azafata, al periodista, al otro, ayudaron. Está en Estados Unidos, va a estudiar, está estudiando idiomas, inglés, quiere sacar a su familia adelante, etcétera. Allá en Brasil, no sé, que le dieron el premio, un reconocimiento, o sea, eso, porque es que vale es la acción. A la divinidad no le interesan las buenas intenciones, o a la gran ley. A la gran ley lo que le interesa es la acción, y eso es todo. Y con base a las acciones es que a nosotros nos pesan en esa balanza cuando nos van a cobrar un karma. Si no tenemos nada, compañeros, porque somos egoístas, somos miserables, entonces ¿qué? ¿Qué podemos nosotros pedir? Sinceramente. Entonces hay más acciones negativas que se ponen en el platillo izquierdo de la balanza, simbolizándola así, y esto ejerce un peso. Entonces no, aquí hay más karma que dharma, de cuenta de cobro. Si tenemos con qué pagar, pagamos y salimos ilesos. O sea, pero si no tenemos con qué pagar, tenemos que pagar con dolor. Entonces ese es el karma colectivo, todas esas tragedias que uno ve, mis hermanos. El accidente de fundación, 31 niños quemados, incinerados. Dice la gente, pero eran cristianos, eran religiosos, o evangélicos. ¿Cómo, Dios mío? Pero ¿cómo así? No, eso no es como así. Eso sencillamente lo debemos y lo pagamos. Así. Con la vara que mide serán medidos y con ventaja. En Cristo Jesús, en las Sagradas Escrituras. Entonces, este es el karma colectivo. Se salvó del avión, no le tocaba. Nada más le tocaba era el susto, nada más le tocaba el rasponazo, nada más le tocaba el golpe, nada más, pero hasta ahí. Porque la divinidad no cobra más de lo que debe cobrar. Hasta ahí le tocaba. Y todavía uno se pregunta, ¿cómo se cae un avión de tantos miles de metros, pies de altura, y cómo una persona se salva? ¿Cómo una? Entonces eso es porque es la acción, para entender ya. Karma nacional, cuando le cobran a una nación. Eso lo entendemos, podemos entenderlo a partir de Colombia. La guerra civil que está viviendo, y que tristemente algunos son enemigos de la paz y que vibran con la sangre, vibran con la guerra, porque son resentidos sociales,
pero eso es política, no nos metemos allá. Entonces todos estamos acá en la conferencia. Entonces, karma nacional, sí, el que se vive en Colombia, la guerra, ya. Fíjense lo que pasó, Providencia se destruyó, todas las casas. Creo que hubo nada más un muerto, dos muertos, no hubo, afortunadamente no hubieron pérdidas humanas, pérdidas materiales, está bien, pero ese huracán, eso, porque es que las leyes están tan dirigidas por seres divinos, incluso pueden manejar elementales, y entonces ese huracán tiene que coger y de pronto hace un giro y coge para acá. No, eso no es que... hay una inteligencia divina y que va a ir al lugar donde debe ir. Y eso es todo, para comprenderlo. Entonces, por eso es que dicen los dichos, uno no sabe qué va a pasar, uno desconoce el destino, compañeros. Yo vi el caso ese de ese niño que prácticamente le quitaron la vida. Dice, caramba, pero ese papá de pronto estaría pensando, ahora viene diciembre, voy a comprar una pinta, voy a comprar esto. O ese niñito en medio de sus ilusiones pronto estaría pensando quién sabe qué. Uno no sabe, por eso soy un convencido de que uno debe aprender a vivir cada día y cada minuto como si fuera el último de la existencia, porque uno no sabe qué va a pasar. Uno no sabe, compañeros. Sencillamente hay que aprender lo que nos enseña Samael Aumbeor, el maestro, entre su filosofía psicológica, a aprender a vivir el momento. Debiéramos llegar a ese nivel los estudiantes de la gnosis, y se hace un llamado al pueblo gnóstico a estos momentos para valorar el alto de vida que todavía tenemos y dejar de tantas ilusiones, dejarnos de tanta fantasía, dejarnos de tanta bobada y creer y llegar a creer de que la gnosis es un pasatiempo o es un hobby. No, mis hermanos, esto no es ni pasatiempo ni es hobby, esto es algo serio que nos enseña, nos orientan a conocer el sentido de la vida. Uno no sabe, cualquier momento se da una revolución en un país y le expropian los bienes a una persona. No pasa en todos los muchos países, no pasó en Venezuela, no está pasando con los despatriados del Medio Oriente, que hoy en día no saben ni de qué país son, no han tocado salir en barcas en el Mediterráneo y que han quedado muertos prácticamente a la deriva, al alta mar o en medio del mar, y son gente que cualquiera como nosotros, con su casita, con su trabajo, con su familia. Entonces de la noche a la mañana se da una revolución de sangre, aguardiente, ¿y qué? ¿Y acaso tú crees que nosotros somos la excepción? Ahora miremos lo que está pasando en el mundo, compañeros, y miremoslo como un karma mundial. Y ya esto estaba predestinado, ya esto estaba profetizado por grandes iniciados. No se profetizaba con un nombre de coronavirus, no. Y no es tanto el coronavirus, sino la circunstancia que ha generado, porque es que el karma no es tanto en la salud. Esto, mi hermano, ha generado una crisis que a muchos, y eso, que salen estos dirigentes diciendo no habrá despidos masivos de las grandes empresas y prometemos mantener el índice laboral. ¿Cuál? ¿Dónde? Vea, yo viajo Barranquilla, Cartagena, listo. El primer día que íbamos a hacer la repartura de la ANAEL, me quedé, cogí la berlina, tanto el pasaje, ahí tiene, espere que llegue, listo, esperé ahí un rato. Había un chofer al lado, me puse a hablar un poco con él, ajá, ¿cómo está la cosa? No, estaba un poco bajita. Ya, y sigue, ¿cómo sigue? Me di cuenta de que esa empresa
como cualquier otra, tiene su auxiliar, el chofer, van sin auxiliares. Y me supo decir él, son 200 buses, o sea, son 200 auxiliares, son 200 familias. Ya. Los buses intermunicipales también. Se monta uno en un bus de Sabana Larga, viene el chofer solo. Se monta uno en un bus, viene el chofer solo. Esos ayudantes. Y son familias. ¿Dónde están la seguridad laboral que prometen estos gobiernos? Sin embargo, tenemos que entender a Samael, al maestro, cuando dice: cada pueblo tiene el gobernante que se merece. O sea que karma de Colombia, compañeros, a nivel gobernante como que nos toca duro, sinceramente, porque 20 años una ultraderecha que lo que hace es exprimir al pobre pueblo y favorecer a la clase capitalista. Y lo que sí generan es más y más impuestos y la pobreza cada vez más. Y eso que estamos viviendo acá se está viviendo en el mundo entero. Karma mundial. Es el karma mundial, compadre. Y eso, vienen otras pestes, viene la tercera guerra nuclear. Todo eso hace parte del karma que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Lo único que nos puede ayudar es el trabajo interior, los negocios con la gran ley. Sin embargo, compañeros, si nosotros nos seguimos echando fresco, calentando banca y olvidándonos de la misión que traemos cada uno de nosotros, nos tratarán igual que a cualquier persona que no conozca estos estudios. Porque la cuestión no es de conocer, la cuestión es de cómo estoy ante la gran ley, cómo tengo mi balance interior. Ahí es donde realmente vale. Y por eso se hace llamado al pueblo gnóstico. Si él hace un llamado a los estudiantes de la gnosis, y es que tenemos que tratar de aprovechar el tiempo y aprovechar sobre todo ese tiempo de reapertura y esa oportunidad que nos ha dado la divinidad bajo la misericordia para ver si hacemos algo. Si nos seguimos echando fresco, perdóname, pero nos sacan del escenario a cualquiera. Esto aquí no es de 10, 20 años, nada. Esto es de qué estoy haciendo y cómo estoy ante la gran ley. Podríamos hablar del karma saya, podríamos hablar del karma duro y podríamos desglosar el karma individual, que hay que saberlo desglosar, y tendríamos que hablar de cómo hacer negocios ante la gran ley. Pero para no hacerlo así apresuradamente, porque sinceramente en lo personal esta es una conferencia muy pero muy importante, ya, muy importante. Vamos por primera vez en el Centro Anael acá en Cartagena, vamos a partirla en dos partes. Vamos a partirla para poder hablar bien del karma individual, para explicarles detalladamente cómo se hace negocio con la gran ley, para que cada uno de ustedes aprenda qué es lo que buscamos realmente. Esto no es saber que el karma es esto, no. Esto es vivenciarlo. Esto es aprender, compañero, porque la gnosis es para eso. Entonces el próximo sábado, Dios mediante, el próximo sábado vamos a terminar con el karma saya, con el karma duro y con el desglose del karma individual. Si hasta ahora, con lo que hemos hablado, tienen alguna pregunta, están en toda su libertad de hacerla.